Hola, en este video les voy a compartir un poco cómo fue el nacimiento de Guadalupe. Después de 4 años, con la experiencia que tenemos, que hemos vivido todo este tiempo, podemos decir que nuestro parto fue perfecto. Perfecto por las condiciones en las que se dio, que a medida que vayamos viendo el video, pues les voy a ir contando porque en este momento decimos que fue perfecto. Cuando el perinatólogo me dice a mí que ya necesitamos la remisión para un hospital de tercer o cuarto nivel, entonces nosotros ya listamos todas las cosas de la niña, empezamos todo el trámite pues para la remisión. Nos sale una remisión para Bogotá. Llegamos, fuimos al hospital, estuvimos en cita con perinatología, pero pues allá nos dijeron que igual ellos eran un hospital que no estaba en capacidad de atender un parto como el de Guadalupe. Entonces que la niña nacía, le daban como la primera atención al nacimiento, pero que igual tocaba esperar la remisión para un hospital de tercer o cuarto nivel. Entonces, en esa cita nosotros le preguntamos a la doctora si nos podíamos devolver para Pitalito. Ella nos dijo que sí, que no había ningún inconveniente, que nos podíamos regresar. Cuando yo me fui, yo tenía 36 semanas de gestación, según el reporte del perinatólogo de acá. Cuando llegué a Bogotá, nos dijeron que no, nos hicieron la cuenta, nos dijeron que no, que tenía era 35 semanas, que todavía pues no podía empezar trabajo de parto. Ya bueno, listo, nos devolvimos. La doctora nos dio cita para 2 semanas después. Guadalupe estaba programada para nacer la primera semana de agosto, entonces nos devolvimos muy tranquilos. La cita había sido el 12 de julio, todo bien. Nos devolvimos hasta Neiva porque pues nos dejaron, el médico, la doctora nos dejó devolver. No fue como decisión solo de nosotros, consultamos con ella, le dijimos pues habían las condiciones de la niña. No, se pueden devolver tranquilos, dentro de 2 semanas regresan, la última semana de julio regresan, pasan por urgencias, empezamos ya trabajo de parto. Listo, llegamos a Neiva, yo llegué bien, muy tranquila, son muy poquitas horas de Bogotá hasta Neiva. Esa noche del 12 de julio pasé muy tranquila, me acosté. Al otro día nosotros íbamos a madrugar, el 13 de julio, íbamos a madrugar para regresarnos hasta Pitalito. Cuando nos levantamos muy temprano, a mí me empezó un dolor en la espalda, y fui al baño. Cuando fui al baño pues ya había roto fuente, pero al romper fuente no me salió como solo el líquido, sino que me empezó a salir como sangre. Entonces pues nos asustamos muchísimo, iban a ser las 6 de la mañana, nos asustamos muchísimo, empezamos, llamamos a mi papá, nos levantamos, fuimos al hospital, pues quedaba cerca de la casa donde estábamos, de la casa de mi abuela. Llegamos al hospital a las 6 de la mañana, me ingresaron, era todavía pandemia, fue muy difícil el ingreso, el que mi esposo me pudiera acompañar, me tocó todo sola. Entonces ingresamos al área de parto, de ginecología, perdón. Entonces cuando ingresamos me hicieron todo el chequeo, tocaba hacer prueba COVID, entonces no podían todavía empezar pasar a cirugía, a cesárea, porque toca esperar la prueba del COVID, que se demoraba 2 horas. Entonces pues eso nos retuvo, mucho miedo, mucho susto, porque yo tenía mucho miedo de ir al baño y que pues siguiera sangrando. Teníamos lo de la cardiopatía. El perinatólogo me había dicho muchas veces que no me fueran a dejar en trabajo de parto muy largo, porque la niña iba a empezar con sufrimiento fetal. Entonces era muy riesgoso que de todas maneras se fuera a adelantar el parto, o que la niña en ese momento pues no resistiera. Duramos todo el día, yo muy asustada, sola, mi esposo afuera, era muy difícil comunicarnos, pero ya una mamá muy querida me prestó el celular. Yo llamaba a mi esposo, le decía no, estoy bien, tranquilo. Cuando me acostaron en la camilla para hacer el monitoreo de la bebé, yo me quedaba muy quietica. A mí con el primer embarazo
no me dieron dolores de parto, entonces yo no sabía en sí cómo se sentía. Con Guadalupe sí me dieron dolores muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces yo era acostada con el monitoreo que me daba todo alrededor de la barriguita. Cuando yo no sentía que sonaba, entonces yo movía a la niña. Decía, Guadalupe, Guadalupe, mi amor, muévase para yo escucharle el corazón. Entonces yo trataba de acomodar el aparato en medio del dolor del trabajo de parto. Me dolía muchísimo, los dolores son impresionantes. Entonces, en medio de ese dolor, yo movía mucho a la niña para poderla seguir escuchando, porque mi susto era que en algún momento dejara de escuchar el corazón de la bebé. Entonces, en el monitoreo yo la movía, acomodaba el aparato, me trataba de quedarme muy, muy quieta para que no se me desconectara del corazón de la niña. Entonces yo, en medio de todo eso, el dolor de parto y de tratar de escuchar siempre a la niña, pues en eso se me fue yendo como el día al día. Salió la prueba de COVID, nos dijeron que había salido negativa, me pasaron a sala de cirugía ya para la cesárea, faltando 10 minutos para las 5 de la tarde, la niña nació faltando un minuto a las 4:59 de la tarde, estuve todo el día en trabajo de parto. Yo les decía, mire señorita, por favor, yo no puedo estar en trabajo de parto tan prolongado. La niña, no, que no tiene sufrimiento fetal. La experiencia en el hospital, la verdad, poco maluca, muy dura. Los doctores muy, muy fuertes, nos hacían sentir como si nosotros eran los que hubiéramos decidido poner en riesgo la vida de la niña. El único médico que llegó, me acuerdo que era un pediatra, llegó y me dijo, ¿usted por qué se devolvió a Bogotá? Le dije, doctor, yo me devolví porque me dejaron devolver, no porque yo quise. Yo que me iba a quedar 2 semanas en Bogotá, sabiendo que tenía la otra niña más pequeña, y yo consulté con la doctora, le dije, doctora, ¿me puedo devolver? O sea, puedo, no va a pasar nada, puedo venir, no pasa nada. La doctora dijo, sí. Me dijo, ¿en Bogotá le hicieron tacto? Yo le dije, no, a mí no me hicieron tacto en ningún momento. Digo, donde le hagan tacto se dan cuenta que usted ya estaba casi en trabajo de parto. Digo, ahí no, o sea, no se puede decir en qué momento le iba a iniciar, pero sí se hubieran podido dar cuenta que estaba muy cerca para trabajo de parto. Y también porque con el antecedente de la niña, pues era más propenso a que fuera un parto prematuro. Entonces la niña nació de 35 semanas. Estuvimos 15 días, 12 días en Neiva, en el hospital neonatal, en el área neonatal. Una experiencia difícil, íbamos y le preguntamos al doctor cuando nació, pues, que cómo íbamos, pues, que cómo iba la niña. Nos decían que no, que había que remitirla, que si no se remitía, pues se ponía en riesgo, que ellos habían hecho la solicitud porque la niña, pues, era una enfermedad, una condición muy difícil que ellos no podían tratar mucho tiempo. Entonces empezamos como todo ese proceso de remisión, de pedirle a la EPS, en ese tiempo era Medimás, de pedirle mucho a la EPS que nos hiciera la remisión. Hablábamos con mucha gente, fuimos a la personería, fuimos a la defensoría, a la Secretaría de Salud de Neiva, fuimos a... el último recurso para nosotros fueron los medios de comunicación, que ahí fue cuando empezamos a ver como la respuesta, pero sin embargo a los 2 días de nacida Guadalupe nosotros interpusimos la tutela, que incluso nos dijeron, no, eso la tutela, alcanzan a remitir la niña antes de que salga la tutela, pero no, salió la tutela y salió la remisión gracias a la tutela. Entonces estuvimos ese tiempo en el hospital, muy difícil, la niña pues conectada, con muchos aparatos, haciéndole monitoreo. Yo iba y me extraía toda la leche en el banco de lechecita al hospital, yo iba y me extraía, entonces le daban, comía muy bien. Guadalupe ha tenido desde el principio que ella siempre ha comido, ha tolerado muy bien la comida, a nivel gastrointestinal le va muy bien, gracias a Dios. Entonces yo me extraía toda la lechecita que podía, se la dejaba con la cesárea. Al otro día que me dieron salida, pues yo de una vez fui, me extraje la leche y se la pasaban pues por sonda, porque pues ella no podía directamente desde la boquita alimentarse. Entonces le pasaban la sondita y ahí le pasaban la lechecita que yo iba y me sacaba. Entonces decimos que fue perfecto, porque en medio de todo ese caos y de todo de lo duro que fue, de la incertidumbre, del dolor,
en cierta medida como el trato tan duro que nos dieron en el hospital, como un maltrato medio fuerte, porque nos estaban echando prácticamente la culpa a nosotros, que había sido como una irresponsabilidad y pues no había sido una irresponsabilidad de parte de nosotros, o sea, habíamos hecho todo durante el embarazo y pues obviamente uno no va a poner en riesgo pues la vida de un bebé así. Entonces, en medio de todo eso, estar en Neiva nos permitió hacer un trámite administrativo que en Bogotá hubiera sido mucho más complejo y más difícil por las distancias, porque en Bogotá no conocíamos a nadie, porque estábamos solos, porque ya había más gente, entonces las filas para hacer un trámite eran más largas. El Neiva nos permitió, a pesar del dolor, hacer todo el trámite administrativo. Entonces nosotros pudimos poner la tutela, muy fácil. Conseguimos el abogado, nos hizo el favor, nos redactaron la tutela, la mandamos al correo, la pusimos. En Neiva las distancias son más cerca, entonces más cortas. Entonces pudimos o sea, nos permitió movilizarnos más fácil, la pudimos registrar para que ya no saliera la remisión como hija, sino con nombre propio como Guadalupe. Entonces eso nos facilitaba mucho más los trámites. Entonces decimos que fue un parto perfecto ahora después de 4 años, porque cuando uno hace como la retrospectiva de los acontecimientos y de los hechos que va viviendo, eso le permite hacer como la lectura de que, bueno, ¿qué nos ayudó? ¿Para qué nos sirvió vivirlo así? Entonces nos permitió vivirlo así porque la casa donde nos estábamos quedando era más cerca y yo podía ir con la cesárea recién hecha a extraerme la leche y dejarle la leche a la niña. Entonces, en eso también yo no iba a sufrir tanto en una distancia tan larga como hubiera sido en Bogotá, donde originariamente era la remisión. Entonces, el Neiva nos permitió eso, me permitió ir a dejarle la leche, era más fácil conseguirle, todo era más cerca. Entonces mi esposo la pudimos registrar, como ya les decía, pudimos hacer el trámite de que ella apareciera ya por nombre propio en todos los papeles, en todas las historias clínicas, en todas las órdenes. Entonces también incluirla pues en el trabajo donde estaba mi esposo. Entonces eso nos permitió ahora hacerle una lectura de que toda la vida se le va acomodando a uno como tiene que ser. En el momento uno no lo entiende, uno no sabe por qué se llena, se nubla la mente del miedo, del dolor, de lo que está viviendo. Pero ahora uno empieza a leer lo que vivió y lo ve de una manera diferente, entonces ya le encuentra sentido. Yo siempre he dicho que la vida le acomoda las cosas como tienen que ser, o sea, en el momento uno no las entiende, pero la vida le acomoda las cosas perfectamente como tienen que ser. Y el parto de Guadalupe fue perfecto porque nos permitió estar con ella todos los días, irla a visitar, estar con ella toda la mañana, toda la tarde, dejarle la lechecita, hacer los trámites administrativos que necesitábamos. Entonces, esa es una posibilidad que no todo el mundo va a poder tener, porque las distancias son muy difíciles y uno quiere estar con una bebé en una UCI, estar todo el tiempo ahí, tratar de saber lo más que se pueda de su bebé, no irse a la casa y acostarse con la incertidumbre que si mañana va a amanecer o no va a amanecer su hija. Entonces eso nos permitió y ahora podemos hacer como esa mirada diferente de lo que fue el momento del parto. Entonces quería compartirles en este video un poco de lo que nos tocó vivir. Yo sé que hay muchas mamás que en este momento están pasando por una situación como esa, no sea solo con una cardiopatía, sino con cualquier enfermedad. Uno normalmente cuando está en la etapa de gestación le preguntan, ay, ¿usted qué quiere que sea? Uno dice, no, pues que sea niño, que sea niña, no importa, lo importante es que venga bien. Pero nosotros que tenemos la experiencia, les podemos decir que así no venga bien, uno lo va a amar igual. O sea, el bebé uno lo ama igual. En las condiciones que venga, de la forma que venga, uno hace humanamente todo lo que está al alcance de sus manos para poder darle lo que necesita, hacer el trámite que necesita.
Los trámites en Colombia son muy difíciles, los trámites administrativos. Desafortunadamente son muy dolorosos para uno como papá, pero venga bien o venga mal un hijo para uno, siempre, siempre hace hasta donde puede. Y mucha gente nos dice, ay, yo no hubiera sido capaz, yo tampoco. Si a mí me hubieran dicho, antes de tener a mi hija, vea, a usted le va a tocar vivir esto, va a ser un embarazo así de difícil, un parto así, una vida así, con estas condiciones, usted dice no, qué pena, muchas gracias, la oferta es de la otra porque yo no soy capaz. Pero como no sabíamos cómo era, uno saca fuerzas de donde tienen que salir y hace el proceso y va aprendiendo en el caminar con los médicos, va aprendiendo en el caminar con la niña de cómo es tratarla, cómo es vivir. Entonces, muchas gracias, esperamos que cada videito le vayan demostrando todo el amor y el cariño. Es una experiencia muy linda que vamos viviendo con Guadalupe y la que les vamos a ir compartiendo.